¿Os gusta Urtasun? Urtasun, que ya esto ya lo vimos. Bueno, Urtasun nos hemos desayunado hoy con esta historia de The Objective, que es un poco psicotrópica. O sea, la tengo que hablar con Alberto Garín más en calma. Urtasun propone como ejemplo de cultura colonial el arte romano y la pintura virreinal. El ministro indulta al Prado, qué generoso es, ¿eh? Al Reina Sofía, Archivo de Indias, ha indultado al Archivo de Indias. No vaya a ser que hubiera que tirar todo al Guadalquivir, todos los legajos, porque claro, son coloniales, ya se sabe, ¿no? A la Real Academia y el Museo Naval de la revisión de sus fondos. La Real Academia también. Qué bueno es el tío Urtasun, ¿eh? Bueno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha puesto como ejemplo de cultura colonial el arte romano surgido en España tras la etapa de los íberos y la pintura virreinal, fruto de la presencia española en Iberoamérica, según se indica en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso The Objective. En ella se indultan los principales museos pictóricos del país, el Prado, el Reina Sofía, así como la Real Academia Española, el Museo de Arte de Cataluña y el Museo Naval, de la revisión de sus fondos, que su departamento quiere llevar a cabo en esta legislatura. Los diputados del PP, Pablo Hispani y Soledad Cruz Guzmán, preguntaron el pasado 8 de enero si existen casos de cultura colonial en el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Museo de Arte de Cataluña, el Museo de América, bla bla bla, el Arqueológico, Museo Naval. También inquirieron si el Instituto Cervantes, la RAE o Acción Cultural Española han promovido la cultura colonial en el pasado. El departamento Urtasun replica en su respuesta que en el caso del Museo Naval y tras consultar al Ministerio de Defensa, no existe ningún tipo de catalogación que coincida con cultura colonial en este sitio que atesora restos de las principales batallas navales del pasado y que está ubicado junto al cuartel general de la Armada. Cultura también preguntó al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades por la RAE, institución que respondió que no está entre los objetivos de la misma promover la cultura colonial. No obstante, según puntualiza Urtasun, las obras de la RAE, como el Diccionario de la Lengua Española, el Diccionario Panhispánico de no sé qué, tal, bueno, las aportaciones de todas las academias de los Estados americanos. Vale, eso no. Ahí no hay colonialismo. ¡No hay colonialismo! El equipo de Urtasun no se moja en los casos del Museo del Prado y el Reina Sofía. Pues como se entere Pello, Urtasun, como se entere Pello, aunque Pello está muy escondido desde la movida que tuvo el año pasado. Del Museo del Prado y el Reina Sofía con un marco jurídico distinto al del resto de museos controlados por el Ejecutivo. Tampoco alude al Museo Nacional de Arte de Cataluña, que cuenta con una personalidad jurídica independiente. Vale. Fruto de un consorcio en el que está la Generalitat, el Ayuntamiento y el Estado. Bueno, y no se meterá porque, claro, ya se sabe que en Cataluña es todo molt modern. Todo molt modern y no es nada colonial. La colonialitat está solo en Madrid. Aquí que somos muy malos, ya se sabe. Por lo que estos centros museísticos quedan indultados. Es el ninot indultat, pero del museo, el museu indultat. Cultura sí que teoriza sobre qué entiende por cultura colonial. Y aquí viene lo bueno. El conjunto de manifestaciones culturales que se producen, esto es textual, en una comunidad bajo la presencia de otro grupo humano foráneo que ejerce una posición dominante. En este sentido, menciona las sucesivas colonizaciones que se han producido desde la antigüedad, en el que la cultura colonial se desarrolla tras la introducción de las formas culturales del colonizador, que vienen a modificar las manifestaciones que hasta ese momento eran características de las comunidades originarias. Ahora vamos con esto, porque aquí lo de las comunidades originarias tiene mucha miga. ¿Qué es originario? Una palabra. Quedaros con la pregunta. En el caso de España son numerosos los ejemplos de cultura colonial, numerosísimos, porque por aquí ha pasado todo Kiski, que se conservan en las colecciones de los museos que están ahora en el punto de mira. A juicio de cultura, textual, en la Edad Antigua destacan los ejemplos artísticos del arte íbero que tuvo una importante influencia de pueblos colonizadores del Mediterráneo occidental. No puede ser, fijaos, malditos colonizadores fenicios, nos pusieron hasta el nombre, pusieron el nombre al país. Los muy desgraciados, hay que ver cómo llamaban esto los íberos, cómo llamaban al Estado español los íberos para cambiarlo. Hasta la llegada del Imperio Romano y la total imposición de sus formas culturales. Los importantes restos arqueológicos ibéricos se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, donde existe un departamento de protohistoria y colonizaciones. El departamento Urtasun
ojito, obvia la presencia musulmana de 7 siglos en España, para dar un salto a la Edad Moderna, concretamente al periodo que se abre tras la conquista de América en 1492, cuando se inicia un proceso de colonización que se prolonga hasta finales del siglo XIX con la pérdida de las últimas posesiones españolas de ultramar y que dará lugar a la imposición de las formas culturales europeas frente a las manifestaciones artísticas que venían produciendo las diferentes comunidades que poblaban los territorios que se fueron conquistando. Esto se refiere obviamente a los mayas, aztecas, bla bla bla. Mexicas, exactamente, más que aztecas. Cultura pone en solfa los lenguajes artísticos europeos que se fueron imponiendo durante esos siglos de dominio español en las diferentes disciplinas artísticas que había en el continente americano, sucediéndose en el tiempo los estilos que se iban imponiendo en la metrópoli: Renacimiento, Barroco, Rococó, etc. Una manifestación de este tipo de cultura colonial española es la pintura virreinal, que se conserva en museos e iglesias españolas y americanas, siendo un ejemplo destacado la colección de pintura del Museo de América de Madrid. Bien, me parece bien. También la encuentras en Guatemala, en Perú, en Argentina, en México, por supuesto, en infinidad de sitios. La pintura virreinal, que es esencialmente pintura española de los siglos XVI, XVII y XVIII, con unas peculiaridades propias de cada lugar. Pero no es la misma en Guatemala que en Chile, por ejemplo, como no es la misma en Valladolid que en Sevilla. Vale, cada zona tiene sus particularidades. En las distintas épocas influye mucho de los autores que había, pero bueno. Claro, estos españoles que se fueron allí, que crearon allí una sociedad, eran invasores, a fin de cuentas, ¿no? Pero claro, en muchos sitios no había nadie. Llegaron y fundaron una ciudad donde no había ninguna ciudad. No impusieron nada, simplemente se pusieron a vivir ellos, ¿no? Luego, en el caso de los romanos, cuando llegaron aquí, es una total imposición de las formas artísticas romanas. Es igual que había que plantearse que nuestros antepasados les sedujo la civilización romana poco a poco. Bueno, sabemos que les sedujo porque yo os estoy hablando en latín. Bueno, en una versión del latín ya muy evolucionada, pero latín, a fin de cuentas. Lo he dicho muchas veces, y Octavio Augusto o Adriano, que le veíamos en la contrahistoria la semana pasada, me escuchase hablar, seguramente no me entendería, pero le sonaría muy familiar lo que estoy diciendo. Como algo de la casa. Bueno, la palabra casa ya le sonaría familiar, aunque en latín se decía domus, no hay que olvidarlo. Pero la palabra familia, por ejemplo, es exactamente igual. Y muchas más, muchas más. Entonces, mis antepasados, que no sé de dónde vendrán, pues un poco de todas partes, como todo el mundo. Vamos, seguramente pues hay algunos que estaban aquí ya hace 2000 años, o 2500 años. Mis antepasados no sé qué les pasó, pero se hicieron romanos. Y no parece ser que tampoco les obligó nadie. Porque al igual que si hubo guerras de conquista, podemos el caso de Numancia o las guerras cántabras, en otras partes la romanización fue muy pacífica. No sé, le recomiendo a Urtasun un libro que tengo yo por aquí. A ver si lo encuentro. Aquí está. Urtasun, mira. Urtasun. Este es un libro que cuento todo eso con detalle. Este libro de aquí. Hispanos se llama. A ver si lo enfoca la cámara. Ahora lo enfoca muy bien. Ahí, Hispanos. Breve historia de los pueblos de habla hispana. Bien, Urtasun. Pues aquí lo explico. Ha vuelto el foco ya, ¿no? Sí. Aquí lo explico en el primer capítulo. Y bueno, de una manera evidentemente desapasionada, porque estas cosas hay que hacerlas de forma desapasionada y tratando de entender lo que sucedió. No queriéndolo cambiar, ni mucho menos aplicando al pasado los complejos y los golpes en la cabeza de nuestros días, ¿no? Bueno, sigue. Cultura también se detiene en su respuesta parlamentaria en los ejemplos de cultura material producida durante la presencia española en África en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En 1925 se creó la Dirección General de Marruecos y Colonias, que pasó a denominarse Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, tras la declaración de independencia de Marruecos en el 56. Ese organismo promovió la creación del Museo de África en 1946, donde se comenzó a reunir una colección de objetos arqueológicos y etnográficos del continente vecino. ¿Y qué problema tenía ese museo? Bueno, pues llegas a un sitio, te parece curioso, compras unos objetos o te los donan, te los encuentras si has hecho arqueología y los expones.
que tiene mamas, conoces mejor allí la cultura de ese país y de aquella tierra, ¿no? Dicho museo se mantuvo abierto entre el 61 y el 73. Tras su clausura, algo más de 1000 piezas pasaron a formar parte de las colecciones del actual Museo Nacional de Antropología y el Museo Arqueológico Nacional, por lo que el Ministerio sugiere que estos objetos están bajo la lupa de su revisión colonial. Mucho ojito, ¿eh? Que al Museo Nacional de Antropología, que está allá abajo en Atocha, le puede caer una de mucho cuidado. Y ojo, estos son más woke que la leche, los de este museo. Les estará bien empleado en ese caso. En la actualidad hay abierto un debate que si no que hagan una foto a la pieza y que dejen la foto y que lo otro se lo devuelvan. ¿A quién? Claro, habría que plantearse a quién se lo devolvemos. Pero bueno, con todo, lo que más me ha fascinado ha sido lo de los romanos. Este hombre no entiende que no existe nada parecido a los pueblos originarios. Nada. Los seres humanos se han estado moviendo siempre por la faz de la tierra. No existe. Cuando dicen, no, es que los mexicas eran pueblo originario, llevaban 100 años en el Valle Central de México, cuando llegaron allí los castellanos. Cuando los romanos llegaron aquí, tampoco sabemos muy bien lo que había, con mucha precisión, pero evidentemente esta gente que había aquí había llegado de algún sitio. ¿Qué es el pueblo originario? Ernest Urtasun, explícanoslo, pues sería útil. ¿Cuál es el pueblo originario? Entonces, quizá el pueblo originario era un tío metido en una cueva. El primero que llegó, el primero que llegó. Es que a lo mejor el primero que llegó era un tío vestido con pieles y metido en una cueva. Y que lo único que sabía labrar era hachas de sílex. Ah, es eso. Pero es que ahora ese es el pueblo originario en todas partes. En todos los lugares. Por lo demás, pocas cosas son tan pegadizas como la cultura. Tú ves que alguien está haciendo algo y lo copias, lo emulas, te inspiras en ello. De cualquier forma artística. La que escojas. La pintura, la música, la arquitectura. Contaba Alberto Garín hace, pues, de esto 3 años, creo, en una contrahistoria que es un tema que he repetido él muchas veces. El tema de los campanarios en el cristianismo. Aparecen primero los minaretes en el Islam. Y después salta al cristianismo. Pues les pareció curioso, pero durante los primeros siglos de cristianismo no hubo campanarios. No lo sabía. En las iglesias ni en las basílicas. Pero les pareció que esa idea que habían tenido los musulmanes era buena para llamar a la oración. Lo único que los cristianos les pusieron campanas, en lugar de un muecín que hacía la profesión de fe y la llamada a la oración. Entonces, ¿eso es colonialismo o cómo? Hay que tirar los campanarios. Urtasun. Pues no son genuinamente originarios. Bueno, habría que plantearse incluso, claro, el cristianismo no es originario. Lo hemos traído, lo trajeron. De Roma, exactamente. Aquí llegó de Roma. Y en Roma dirán, no, pero esto vino de Palestina. Y en Palestina pueden decir, bueno, sí, aquí es donde estuvo Jesús, pero en mucho caso no lo hicimos, porque al final donde el cristianismo echó raíces fueron otros lugares, tipo Egipto, Asia Menor, Grecia, la propia Roma, porque aquí estaban, digamos, los originales, los judíos originales. Así que, ¿qué es el originario? Urtasun. Explícanoslo, alúmbranos con tu sabiduría de ministro de Cultura. ¿Qué es eso de revisar colonialmente algo? ¿Qué consecuencias puede tener eso? Parece una tontería, pero no sé, a mí no todos los museos me interesan. El Reina Sofía, por ejemplo, me interesa entre poco y nada. El Prado más. Pero el Museo Arqueológico Nacional me gusta mucho y voy de vez en cuando a él. Bueno, prácticamente 3 o 4 veces al año. Si no alguna más. Y me gusta pasear por sus galerías. Bueno, hace un tiempo hasta hice una en la contra allí, recuerdo, en el Museo Arqueológico. Vas a llevarte no sé, la colección romana, que por cierto es maravillosa, del arqueológico. Bueno, ¿llevártela a dónde? Si estaban estaban aquí. Si los que hicieron esas obras ya eran hispanos, ya eran de aquí. ¿Le vas a decir a un hispano del siglo II después de Cristo, de tiempos de Trajano, de Adriano, o de Antonino Pío, que él realmente estaba sometido? Estás diciendo que Séneca era un tío sometido. O Marcial. ¿En serio? Ernest Urtasun. Te han hecho a ti ministro de Cultura y estás con estas idioteces. Porque claro, si fue una invasión, una imposición, uno no puede entender muy bien. No sé cómo pudo dar emperadores esta tierra, estas provincias de Poniente. Y dio unos cuantos, bueno, uno de ellos fue Adriano, otro Trajano, Teodosio el Grande, y además
Bueno, de la antigua Hispania salieron escritores ilustres, bueno, filósofos como Séneca, Osio de Córdoba, etc. Entonces eran que formaban parte de los invasores o de los invadidos. Osio de Córdoba es ya tardío, del siglo V. No sé. No, el cuarto. Del siglo IV. Posible que habían pasado ya desde la llegada de los romanos, o por no hablar de que la conquista romana fue muy sui generis, pues llevó mucho tiempo. No se hizo de un día para otro, ¿no? Y luego ya si nos vamos a América, pues 3/4 partes de lo mismo. A ese tipo que pintaba el cuadro, que muchas veces ni siquiera estaba pintado en la Virgen o en la esculturía. Esto me lo contó Alberto hace muchos años en Guate. Que las hacían en serie en China. Y venían con el galeón de Manila y llegaban hasta América. Entonces en ese caso sería una invasión china. Avant la lettre. Bueno, y las ponían allí. Luego además los indígenas fueron reinterpretando lo que veían. Lo que vieron a los españoles, claro. Aparecieron pues esas vírgenes indígenas. Lo tengo por ahí, un Belén guatemalteco pequeñito, en un platito. Un Belén, sí. Me parecen unos inditos con un niño Jesús. Es una preciosidad, lo compré allí, es un platito. Pero es un motivo típicamente sincrético, porque todo es sincrético. Absolutamente todo. Pero bueno, el tema es ese, que Urtasun perdimos grandes talentos de la anterior legislatura, como Irene Montero, Ángela Rodríguez, y a cambio estamos recuperando, pues Pedro Sánchez ha sabido y nos ha dado a otros que sí merecen mucho la pena. Nos ha dado, por ejemplo, a Ernest Urtasun y nos ha dado también a Inés. Yo creo que entre estos dos, entre Inés Rissotas entre Inés Rissotas y Ernest Urtasun ya tenemos. Pero en fin, esto es lo que hay. Espero, eso sí, Urtasun, no nos defraudes, danos más tema. Di más estupideces, vamos. Porque nosotros con tus estupideces disfrutamos muchísimo. Y estas son cosas que quedarán. Dentro de mucho tiempo se hablará de ti como uno de los tíos más tontos de toda la primera mitad del siglo XXI en España. Un fanático, vamos. Como ahora se habla de aquellos censores de Falange. Bueno, pues dentro de 50, 60, 70 años tú ya la habrás espichado, pero vamos, se hablará de ti. Como ahora se habla de esos censores del franquismo que le metían tijera a las películas y que todo les parecía pecado y que por arreglar una relación en Mogambo, por arreglar una relación, digamos, ilícita, lo que crearon fue un incesto, hacían esas cosas, cortaban los besos. Esto de si una salía un poco ligera de ropa, el guante de Rita Hayworth. Bueno, pues, ¿se acuerdan? Ahora hay libros sobre eso. Pues habrá, porque vosotros, Ernest Urtasun, sois los nuevos censores, los que nos ha tocado vivir en esta época.